Hola, ¿qué tal? Continuamos con el estudio de la historia de México y en particular con la época precolombina. Hoy vamos a hablar acerca de Teotihuacán, la cultura que apareció después de la desaparición de los olmecas. En realidad, después de la desaparición de los olmecas, aparecieron más grupos cerca de la región en la que se encontraban ellos y hacia Oaxaca, Centroamérica y el centro de México. En particular, se tiene registro de esta cultura que quizás sea la más importante, la cultura teotihuacana, la cual se asentó principalmente en el Valle de Puebla y Valle de México, que es la zona que en el mapa se encuentra bordeada por una línea roja. Eh, Esta cultura, pues, comenzó a desarrollarse un poco después de la caída de de la cultura olmeca, quizás unos 200 años antes de Cristo, pero su época de mayor esplendor se encuentra entre el 300 y el 600 después de Cristo, y su decaimiento definitivo hacia el año 900 después de Cristo. Esta cultura, pues, fue o heredó parte de la cultura que los olmecas habían ya desarrollado. Inclusive utilizaban también un sistema de numeración muy similar al que los olmecas ya tenían, y también llegaron a desarrollar un calendario con una precisión, pues, muy buena. Eh, la principal ciudad que, los teotihuacanos crearon, pues, precisamente se llama Teotihuacán. Esta ciudad, era, pues, muy grande. Tenía una avenida principal, la cual se llamaba Avenida de los Muertos. En el fondo de esta calle, se puede ver en la imagen de la derecha, al fondo se ve una pirámide, la cual se llama Pirámide de la Luna, y la pirámide que se encuentra más a la derecha, más grande, es la que se conoce como la Pirámide del Sol. Inicialmente, esta región o esta zona se encontraba poblada por pequeñas aldeas que se fueron fusionando hasta crear, pues, lo que es esta ciudad. Eh, Después de cierto tiempo, la población creció, pero no el territorio, entonces era una ciudad que cada vez tenía más construcciones cerca una de las otras, estaban muy aglomeradas y bueno, llegó a crecer un poco más de lo que inicialmente se tenía contemplado, y al llegar a cierto punto se creó un par de calles más, o una calle que atravesaba esta calle llamada, Avenida de los Muertos, de tal manera que la ciudad quedaba dividida en 4 regiones. Cada una de estas regiones, o cada uno de estos barrios, estaba habitado por personas que se dedicaban al más o menos al mismo tipo de actividad. Había los comerciantes, los agricultores, en alguna otra región, pues, estaban a lo mejor los gobernantes en la zona principal, y no nada más se dedicaban a lo mismo, sino que había, pues, mucha relación entre estas personas, de tal manera que se cree que eran habitadas por gente que estaba relacionada desde el punto de vista familiar, unos con otros, eran como grandes familias. Incluso se cree también que cada barrio tenía su propio dios, lo cual no es descabellado. Eh, pues, en algunos pueblos todavía en México sucede así, no que tengan un dios distinto, sino tienen por barrios, algún santo patrono que es al que siguen o es su guía.
Bueno, en el caso de los teotihuacanos, la belleza de esta ciudad, pues, llegó a ser enorme, su fama, pues, muy grande, y se extendió a otras regiones. Regresamos al mapa. Eh, el No nada más tenían, pues, injerencia en esta región que en el mapa se ve marcado con rojo, sino que llegaban a tener influencia hasta Centroamérica, Oaxaca, Chiapas, Centroamérica, debido quizás al comercio, o también se cree que tenían ideas imperialistas. Eso quiere decir que iban y conquistaban otros lugares y entonces establecían, pues, una relación comercial con estos lugares, de tal manera que la ciudad de Teotihuacán se enriquecía por gente que llegaba de otros lugares, ya sea porque llegaban como esclavos o llegaban a hacer comercio, o simplemente llegaban a admirar la belleza de la ciudad y llevar tributo a los dioses que habían permitido que los teotihuacanos tuvieran ese esplendor, según las creencias. Bueno, no se sabe mucho tampoco acerca de cómo era que eran los lugares en los que habitaban los grandes personajes, pero se cree que eran algo muy esplendoroso. Y eso se cree porque las plazuelas que se encuentran cerca de las principales pirámides, la de la Luna y del Sol, por ejemplo, pues son lugares majestuosos, o que se creía que eran majestuosos, y de la misma forma debieron ser los lugares en los que ellos habitaban. Las pirámides que actualmente uno puede visitar en, en esta región se ven como en las imágenes, hechas completamente de piedra, pues quizá volcánica o de otro estilo, de otro tipo. Sin embargo, en la época de mayor esplendor de Teotihuacán, estas pirámides estaban cubiertas por un tipo de yeso que después estaba pintado. Entonces, era una ciudad que no parecía como lo que se ve aquí, algo gris. Al contrario, era una ciudad muy colorida, con mucha belleza y con un esplendor artístico que, pues, era envidiable, ¿no? O era envidiado por otros grupos que rivalizaban con los teotihuacanos. La ciudad creció tanto que se cree que llegó a ser habitada por cerca de 200,000 personas. En la actualidad, pues 200,000 personas parecería poco en comparación con las grandes ciudades a las que estamos acostumbrados a ver ahora, pero en realidad en ese tiempo eran muchísimos, teniendo en cuenta que que el mundo, pues, no estaba tan poblado y que había ciudades en Europa. La mayoría de las ciudades no tenían o no llegaban a tener esa población. Igual que los olmecas, los teotihuacanos eran politeístas. Eso quiere decir que creían en distintos dioses, y dos de los principales es Quetzalcóatl y Tlaloc. Quetzalcóatl y Tlaloc no nada más son dioses que aparecen en la cultura teotihuacana. Vamos a ver después que también los mexicas, u otras civilizaciones como los toltecas, los adoraban. Quetzalcóatl, como dice aquí el texto, era el dios creador del hombre, el señor de la aurora y la serpiente nube de lluvia. Es conocido más como la serpiente emplumada. Y por otro lado tenemos a Tlaloc, que era el dios de la lluvia, es el dios que proveía este líquido para la siembra. Entonces eran muy importantes, por un lado, porque teníamos a Quetzalcóatl, que creó al hombre, que lo protegía, que era su guía, y por otro lado teníamos a Tlaloc, que era de alguna manera el proveedor de buena parte de la alimentación, ¿no? A través de la lluvia, pues, del hombre. La organización social eh, era como se muestra aquí en la imagen. Hasta abajo, digamos que
el grupo más de menos posibilidad económica o que se encontraba hasta abajo de la pirámide, pues eran los esclavos. Los teotihuacanos, como era un grupo imperialista, como lo mencioné hace un momento, pues también capturaban personas y las llevaban a trabajar, las llevaban como esclavos. Luego venían los agricultores, artesanos y comerciantes. Quizá los comerciantes de estos tres grupos que se encuentran en este nivel podrían estar un poco más arriba, quizá cerca de lo que ya es el siguiente nivel, como son los militares y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran los encargados de llevar desde tierras lejanas productos de mucha valía, de quizás mucha belleza. Se cree que pues hacían viajes largos, quizás hasta los límites del imperio teotihuacano, a hacer comercio o simplemente hacer la recolección del tributo que estos pueblos hacían a esta cultura. Entonces, pues llevaban piedras preciosas, collares, hasta penachos o algún otro artículo que era de mucho valor económico en ese tiempo, o también alimentos, como por ejemplo cacao, eh, café y algunos otros granos. Luego teníamos a los militares y sacerdotes. En este caso, pues los sacerdotes eran los que tenían bueno, primero los militares tenían el poder porque eran los que realizaban pues las conquistas y la protección de la ciudad, ¿no? Pero por otro lado tenemos los sacerdotes que aunque no tenían este tipo de poder, sí eran los que poseían el conocimiento de la mayoría de las cosas, como las artes matemáticas, quizá también eran los observadores del cielo, los que participaban en la creación pues, de los calendarios. Y más arriba teníamos los nobles, que eran las familias y funcionarios y administrativos del gobierno, pues todo lo que está cercano al máximo poder, ¿no? Ya más arriba, pues tenemos al gobernador o líder, que podría ser en este caso más bien llamado como un emperador. Entonces, a partir del emperador y hacia abajo, se iba distribuyendo la riqueza, ¿no? Entonces, esa era la forma en la que se distribuía, pues, la riqueza y también las clases sociales entre los teotihuacanos. Una vez que los teotihuacanos, de alguna manera desaparecieron, pues, muchas culturas que fueron apareciendo después, o que a la par estaban desarrollándose, adoptaron o heredaron mucho de lo que ellos hicieron. Incluso veremos después que los mexicas quisieron o adoptaron eh, parte del desarrollo artístico que los teotihuacanos ya tenían para la construcción de la bella Tenochtitlán. Eh, También se sabe que la ciudad de Teotihuacán posiblemente desapareció porque fue invadida por grupos con los que antagonizaban y fue quemada. De eso se ha encontrado evidencia y aunque hay otras teorías, esa es la más aceptada. Bueno, pues esto es todo en cuanto a los teotihuacanos. La actividad sugerida pues es nuevamente realizar un escrito acerca de lo que se ha mencionado aquí y si se tiene el deseo pues de indagar un poco más para agregar mayores elementos y después de eso pues hacer un envío. Muchas gracias.